en ocasiones queremos saber cuál es la variación que experimenta una variable y cuáles son los factores que favorecen dicha variación, así como los factores que la perjudican. Para eso es necesario conocer la variable. En nuestro caso vamos a tener el PIB per cápita, el PIB real per cápita, es decir, el PIB real entre la población. Y lo que tenemos que hacer es descomponer esta variable en el producto de diversas variables. Nosotros lo que vamos a hacer es dividirlo entre la población ocupada y multiplicarlo por la población ocupada, con lo cual no pasa absolutamente nada, estamos dejando el PIB real. Dividirlo entre activos y multiplicarlo por activos. Dividirlo entre población 15-64 y multiplicar por la población 15-64 años y posteriormente dividirlo entre la población. De esta manera lo que tenemos es el PIB real partido de la población, nada más, pero descompuesta en la multiplicación o el factor multiplicativo de diversas variables o diversos factores. De esta manera podemos saber si la variación del PIB real per cápita se debe a una variación de la productividad, el PIB real entre ocupados es la productividad, a una variación de la tasa de empleo, a una variación de la tasa de actividad o a una variación de la estructura demográfica. Bien, una vez que tenemos la descomposición, lo que tenemos que hacer es descargarnos las variables que necesitamos. En nuestro caso, el PIB real per cápita, el PIB real, la población, el número de ocupados, el número de activos, la población 15-64 años. ¿Vale? Pues nosotros los hemos descargado en el caso de España y de la base de datos de Eurostat para el periodo 1995-2024. Hemos descargado el PIB real, que tal y como lo descargamos de Eurostat, lo descargamos en millones de euros, por eso lo que hemos hecho ha sido multiplicarlo por 1000 para expresarlo en miles de euros. La población nos la da directamente en miles, la población española, por tanto estamos hablando de casi 40 millones en el año 95 y de 48 millones y medio en el año 2024. Vale. Descargamos también la población de 15-64 años, la población activa de 15-64 años, es decir, aquellos que quieren trabajar, y la población ocupada, es decir, de los que quieren trabajar, los que realmente están trabajando para el mismo grupo de edad, 15-64 o 65 años. ¿Vale? Vamos a corregir esto, ponemos 64 y ya está. Vale. Una vez que tenemos las variables, lo que tenemos que hacer es calcular las distintas variables o componentes que tenemos en nuestra descomposición. Es decir, dividimos el PIB real entre la población, ¿vale? Dividiéndolo simplemente PIB real entre población, como todo está en miles, ya lo tenemos. Esto serían euros. Dividimos además el PIB real entre el número de ocupados, como todo está en miles, no pasaría absolutamente nada. Tenemos también la tasa de actividad, la tasa de ocupación, ocupados entre activos, y la tasa de actividad, es decir, activos entre población 15-64 años, población en edad de trabajar, y la estructura demográfica, es decir, qué parte de la población tiene entre 15 y 64 años. Vale. Una vez que lo tenemos, comprobamos si los resultados están bien. Y para eso lo que hacemos es el PIB real partido de la población, es decir, el PIB real per cápita, menos la multiplicación de todo lo demás, tendría que dar 0, porque el PIB real per cápita es igual a la multiplicación de todos los demás factores. ¿Vale? Vemos que sale 0 para todos los años, por lo tanto el resultado está bien. Bien, nosotros no queremos saber cuál es la contribución de cada uno de estos factores al PIB real per cápita, sino la variación que experimenta el PIB real per cápita y cuál de estos factores contribuye en mayor medida o en menor medida a su comportamiento y cuáles lo perjudican. Por eso lo que hacemos es calcular tasas de variación de cada una de las variables. Cogemos la tasa de variación del PIB real partido de la población, la tasa de variación de la productividad, es decir, del PIB real por ocupados, la tasa de variación del número de ocupados, la tasa de variación de la tasa de actividad y, al mismo tiempo, la tasa de variación de la estructura demográfica. Y extendemos hacia abajo, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos año por año y ya lo tenemos. Vale, pues una vez que tenemos los datos, lo que tenemos que hacer es calcular nuestra representación gráfica. Pero antes de hacerlo vamos a comprobar si los resultados están bien. Si esto es así, la agregación de la productividad, la tasa de empleo, la tasa de actividad y el factor demográfico, es decir, de la variación de estos factores, tendría que dar la variación del PIB real per cápita, es decir, 2,17. Y vemos aquí que da 2,16, es decir, prácticamente es lo mismo. Cogemos otro año, tendría que darnos
3,99 nos da 4,01, es decir, hay alguna pequeña variación, ¿vale? Cogemos otro año, nos da 1,73 y tendría que darnos 1,74, es decir, pequeñas variaciones. Esto lo podemos saldar o solucionar de una manera, coger y decir, bueno, como no hay una gran variación, lo dejamos como está, o segunda, cogemos y decimos que la variación del PIB real per cápita es la agregación de todas las anteriores. O todas las posteriores en este caso. Y de esta manera tendríamos el resultado, ¿vale? Puede haber algún año cuando hay una caída muy gorda, como es el año 2020, donde las variaciones o la desviación podría ser mayor. Entonces lo corregimos de esta manera y todo solucionado. Y una vez que lo tenemos, vamos a representarlo gráficamente. Como no tengo los datos perfectamente preparados, lo que vamos a hacer es coger los enunciados, los nombres de las variables y al mismo tiempo el valor que toman las variables. Y vamos a insertar un gráfico. Como todo gráfico de contribución, tenemos que hacer un gráfico de barras apiladas, ¿de acuerdo? Donde una de las barras representa el PIB real per cápita, que en este caso es la que está en azul. Bien, pues vamos a coger y le vamos a decir que esta variable nos la convierta, cambiamos el tipo de gráfico, ¿vale? El PIB real per cápita nos lo convierta en línea. Y ya lo tenemos como gráfico de contribución al crecimiento. Quitamos el título, vale, extendemos un poquito, vamos a coger la leyenda, nos la vamos a traer un poquito más para arriba y vamos a decirle que los datos que ahora mismo, el periodo temporal que ahora mismo está de 1 a 29, nos lo coloque como año. Bien, pues cogemos y le decimos que seleccionar datos y dentro de seleccionar datos le decimos el PIB real per cápita, coge y seleccióname el periodo temporal que te voy a decir, el que va del año 96, que es el primer año para el que tenemos tasas de variación, hasta el año 2024. Aceptamos. Y lo hacemos exactamente igual para la productividad, ¿vale? Una vez que lo tenemos seleccionado, vemos que la tasa de empleo, la tasa de actividad ya nos lo ha cogido automáticamente y por lo tanto le damos a aceptar. Y una vez que lo tenemos, cogemos y le decimos, como siempre, formato de eje. Le vamos a decir que nos lo coloque en la parte inferior, no junto al eje, en la parte baja. Y además vamos a decir que las opciones de texto nos lo coloque en formato vertical, ¿vale? Lo hacemos un poquito más grande para aprovechar el gráfico y podemos perfectamente ajustar un poquito la leyenda. Vale. Una vez que lo tenemos, cogemos y le decimos formato línea de trazado, le decimos que relleno sin relleno y el borde, el que es el del área del gráfico, justo, le decimos que queremos una línea sólida que sea en gris clarito, mientras que el externo le vamos a decir que sin línea y sin relleno. Vale. Una vez que lo tenemos, le decimos que la línea la queremos suavizada, además la queremos en color negro y la vamos a querer un poquito más fina. Por otro lado, vamos a decir que las barras nos las ponga un poquito más anchas, ¿vale? Entonces le vamos a decir que una vez que seleccionamos las líneas y le damos el botón derecho del ratón, ¿vale? En formato de serie, le decimos que el ancho de rango sea más pequeño, con lo cual nos va ampliando las barras, nos va dejando el espacio interlineal, el espacio entre barra y barra más estrecho. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, vamos a empezar a darles colores que no sean tan oscuros. ¿Vale? Pues para ello cogemos y decimos la barra naranja, colócamela, por ejemplo, en color azul clarito. ¿Vale? La barra verde, que es la tasa de empleo, colócamela en un color un poco más oscuro. ¿Vale? La tasa de actividad ya está más oscura, pero le podemos decir que nos la coloque todavía un poco más oscura y lo que es la morada, el factor demográfico, que nos lo coloque, por ejemplo, en un azul bastante más oscuro, incluso más oscuro todavía, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos el gráfico para poder interpretarlo. Ahora vemos que durante la crisis financiera y la crisis de deuda pública, ¿vale? La crisis del sector inmobiliario y de deuda pública, el PIB real per cápita, es decir, el poder adquisitivo de los ciudadanos españoles, se redujo. Y se redujo fundamentalmente como consecuencia de la caída de la tasa de empleo y al mismo tiempo del factor demográfico. Tendríamos que averiguar qué
es lo que hace que caiga este factor demográfico. Nosotros en el caso español lo podemos intuir y es básicamente la vuelta de los inmigrantes que estaban en España en edad laboral a sus países de origen al no encontrar empleo en España. Sin embargo, la productividad de la mano de obra creció y lo mismo ocurre con la tasa de actividad, lo que favoreció que la caída del PIB real per cápita no fuese tan marcada. Sin embargo, durante el COVID, el PIB real per cápita cayó de manera muy marcada, más de un 10%, o un 12%, como hemos visto en los datos, y se debe a una caída de todos los factores que pueden explicar esta caída: productividad, tasa de empleo, tasa de actividad y factor demográfico. Fundamentalmente la productividad cayó de manera muy marcada, mientras que la tasa de empleo y la tasa de actividad cayeron mucho menos, lo mismo que ocurre con el factor demográfico, porque se intuía que esta crisis no era una crisis duradera, sino una crisis puntual. Además, vemos que en el resto de periodos el PIB real per cápita ha crecido en mayor o menor medida, ¿vale? Impulsado fundamentalmente por la tasa de empleo y no tanto por la productividad, lo que nos lleva a pensar que España puede tener un problema de productividad que crece en periodos de crisis, pero no tanto en periodos de expansión económica. Solo tras el periodo del COVID, la productividad de la mano de obra ha sido capaz de impulsar de una manera bastante marcada el crecimiento del PIB real per cápita. Sin embargo, ya ha empezado a moderarse y esta productividad ha vuelto a los niveles habituales.